Bueno, nos encontramos con el abogado Lucas Sanz, especialista en derechos del consumidor. Bueno, Lucas, bienvenido a MAD Multimedios. ¿Qué tal? Buenas noches, Mariano. Bueno, muchas gracias. Acá estamos, nuevamente. Un gusto volver a charlar con ustedes. Ya te extrañábamos, hacía mucho tiempo que no estábamos en contacto y bueno, tenemos la oportunidad nuevamente, bueno, de informar a la población y despejar dudas. Sobre todo, preguntarte en esta época tan particular que estamos viviendo, que tiene que ver con esta pandemia, bueno, en el área de reclamos, que estás especializado justamente en esto, ¿qué es lo más común que se te está pidiendo? Bien. Bueno, Mariano, a ver, nosotros hemos conversado muchísimo sobre la temática del consumidor, sobre los temas que hay hoy en día vigente, hemos charlado en otra oportunidad, y bueno, esto de la pandemia ha generado otro tipo de cuestiones que si bien existían y si bien había reclamos, se vieron más acentuados con este tema de la reclusión y demás, y que tiene que ver más expresamente con las compras por Internet. Antes había inconvenientes, antes teníamos un montón de inconvenientes y de consultas referidas, por ejemplo, a la temática del consumidor y del comercio electrónico. Ujú. Hoy, con el tema de la pandemia, las consultas tienen mucha incidencia sobre eso. ¿Por qué? Porque la gente está en la casa y las compras que tiene que hacer las hace a través de Internet y ha aumentado muchísimo el comercio electrónico y obviamente junto con ese aumento viene de la mano de los reclamos y de los incumplimientos por parte de los proveedores. Ujú. Tiene que ver mucho con el tema de la tardanza en las entregas, se demora mucho más de lo habitual, obviamente porque el sistema también está saturado, y también con los incumplimientos referidos a las dudas sobre garantías, que también hemos hablado mucho sobre eso, sobre los plazos de garantía, sobre cómo es el transporte, si está a cargo del proveedor, si está a cargo del consumidor, el que se tiene que hacer cargo de los gastos de transporte y demás, de los productos, de las devoluciones, de las cancelaciones también. Hemos tenido muchas consultas y hay muchas dudas sobre eso. Por ejemplo, al hablar de una contratación electrónica, la mayoría sabemos y hemos tratado este tema también, los que hemos estado en contacto contigo y charlando a través de MAD Multimedios, sabemos que las contrataciones tienen una garantía y podemos rescindir o cancelar la compra si se quiere. Transcurrido los 10 días, podemos, sin expresión de causa nada, dentro de ese plazo de los 10 días posteriores a la compra, podemos cancelarla sin ningún tipo de gasto, incurrir en ningún tipo de gasto. Y nos Ujú. devolverían el total del dinero que abonamos por el producto o el servicio. Todo esto tiene que ver con la contratación electrónica, Mariano, Ujú. que es principalmente la mayoría de quejas y reclamos que hemos recibido a través de la Asociación de Consumidores de Tandil, a través del estudio y demás, tiene que ver mucho con eso, con la contratación electrónica. Y después, bueno, otro tanto con obras sociales y otro tipo de rubros que son los más habituales generalmente, pero no cesaron y por el contrario se vieron mucho más en aumento con esto de la pandemia. Ujú. Justamente que tocas el tema de obras sociales, que obviamente la población se encuentra en su casa, está saliendo muy poco y bueno, en algunos momentos tendría que visitar al médico o hacerse estudios. Bueno, con lo que tiene que ver con obras sociales, ¿cómo estaríamos? Bueno, a ver, es un tema muy, muy importante. Las obras sociales siempre se han caracterizado por ser una de las grandes incumplidoras a la ley de defensa del consumidor, por tanto, no cumplen debidamente con los derechos que amparan a los consumidores, con las prestaciones que deberían dar, que están contempladas en el plan médico obligatorio, con algunas leyes en particular, por ejemplo, fertilización asistida y otras tantas que hoy por hoy son de mayor consulta también, si se quiere, y las Ujú. obras sociales son las grandes incumplidoras. Eh, en lo referido al tema de la pandemia, como bien mencionabas, no han dejado de convertirse en esas grandes incumplidoras las obras sociales, sino que por el contrario siguen ese camino del incumplimiento, lamentablemente, y nos obligan a los consumidores a asistirnos, a consultar, a hacer la denuncia,
en la oficina del consumidor para ver qué está sucediendo y si es correcto lo que nos dicen las obras sociales. Por ejemplo, que no cubran los análisis para hacernos el hisopado de COVID. Esa es una de las consultas que también estamos teniendo muchísimo, y por sobre todo que deben cumplirlo. Ya hay un antecedente, ya hay jurisprudencia muy, muy reciente por un caso muy particular. Siempre mencionamos que la jurisprudencia es para casos particulares, para un caso en particular que sucedió determinada circunstancia. Bueno, ¿qué dijo un juez sobre eso? En este caso hablábamos de una mujer que estaba a punto de dar a luz y lógicamente pidió hacerse un examen ante la duda de COVID y el hisopado y todo lo que tiene que ver con el estudio previo, y obviamente la obra social dijo que no lo cubría. Bueno, acudió a la justicia y tuvo que hacerse cargo la obra social de los análisis y de los posteriores estudios y demás. Lógicamente, porque es lo que corresponde. La obra social debe cumplir con las prestaciones médicas, y entre ellas existe esto de los estudios químicos y su obligación de dar cumplimiento. Siempre con una justificación de fondo, Mariano, que tenemos que tener para dar esa solicitud, esa requisitoria, algún estado médico que lo avale, algún certificado médico que lo avale y demás, y la obra social debe cumplir como siempre nosotros decimos y como siempre como consumidores tenemos que exigir. En este caso en particular, sobre los hisopados. Pero también hemos tenido otro tipo de consultas y también han habido muchas dudas respecto de el resto de incumplimientos que tienen que ver con las consultas y demás. Esto de la pandemia ha traído la informatización a estos niveles, como por ejemplo el que estamos teniendo nosotros ahora, virtual, y también ha pegado y ha golpeado en lo que es las profesiones liberales y las consultas. Nosotros también las hacemos, consultas virtuales. En la medicina ha pasado esto también. Si alguno de nosotros hemos tenido que hacer alguna consulta a algún médico, seguramente hemos tratado a través de los medios electrónicos, nos han mandado un certificado, algún recetario a través del WhatsApp y demás, o hemos pedido algún turno a través de Internet también, y ¿por qué no? Hemos realizado alguna consulta a través de los medios electrónicos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, las obras sociales se niegan, en primer término, a brindar cobertura para este tipo de consultas online. Así que, bueno, nuestra recomendación es exigir, ¿no es cierto?, el derecho que como consumidores tenemos de los servicios de salud a que la obra social se haga cargo de estos gastos que tienen las consultas online, porque es un deber y una obligación que tienen que cumplir las obras sociales, ¿sí? Cualquiera fuera, la obra social o la prepaga. Y como siempre decimos nosotros, Mariano, es que hay que denunciar este tipo de incumplimientos, y ante la no prestación del servicio, de la cobertura de salud, ¿cómo tenemos que hacer? Como siempre decimos, primero que nada, reclamar al proveedor y guardar el número de reclamo que hacemos frente al proveedor ante la negativa del proveedor de no querer prestarnos el servicio. Guardémonos una copia de ese reclamo, que puede ser a través de los medios electrónicos por teléfono, nos guardamos el número de reclamo, o muchísimo, y es muy importante esto, se está utilizando mucho, el tema de los correos electrónicos. Mandar un mail solicitando la cobertura de determinada cuestión, determinada consulta online o de un servicio particular de salud, y hacerlo a través de correos electrónicos, y cuando tenemos la negativa por parte del prestador de servicios, la obra social, lo que tenemos que hacer es guardar ese reclamo y ahí sí ir a la oficina o denunciar a través de los medios electrónicos, que también está el portal de la Oficina de Defensa del Consumidor, y hacer la denuncia y acompañar esa prueba, que es el correo electrónico, negándonos ese servicio, ¿sí? Y, por sobre todo, la otra opción que tenemos es, ya a nivel nacional, el órgano de contralor es la Superintendencia de Servicios de Salud, a nivel nacional, que es la que se encarga de imponer multas y de regular a las obras sociales y a todos los prestadores de salud, y ese es un canal que se puede utilizar, que es la otra opción que tenemos, y es muy eficaz también a la hora de imponer multas y a la hora de generar un expediente administrativo para lograr que la obra social nos dé la prestación y a su vez controlar a la obra social, porque es la función de la superintendencia. Genial, genial, Lucas. Las personas que tengan dudas, que acaban de escuchar esto, bueno, que tiene que ver con obras sociales, que me imagino que debe ser algo en este momento extremadamente común, y que obviamente sabemos de este incumplimiento ya histórico, más en este momento.
¿Qué medio de comunicación pueden utilizar para contactarse con vos, para obviamente realizar la consulta y además si quisieran realizar la denuncia también dentro del OMIC, ¿dónde lo tienen que hacer? Bien, bueno, a través de las redes sociales, a mí en particular nos encuentran a través de la página del estudio jurídico, que es estudiosans.com.ar. Ahí están todos los datos nuestros del estudio y demás. Nos pueden hacer consultas por esa vía, por ese canal de comunicación. También en Tandil, gracias a Dios, contamos con una asociación de usuarios y consumidores que actúa en todo el ámbito de la provincia, que también puede ser consultada y está en las redes sociales, que es la Asociación de Usuarios y Consumidores de Tandil. Uh-huh. Y por el otro lado también tenemos como órgano municipal, contamos con una OMIC, que es la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que se encuentra dentro de la esfera municipal de Tandil, dentro del municipio, sobre las calles Belgrano y Chacabuco. Ahí en la esquina podemos encontrar la oficina. También podemos ir a la oficina a asistirnos y hacer las denuncias contra los proveedores que la oficina va a generar un expediente administrativo, como siempre comentamos nosotros, genera un expediente administrativo, cita a una audiencia al proveedor del servicio o del producto y el consumidor tiene la posibilidad de ser escuchado en esa audiencia y de reclamar y de ser asistido también por la audiencista que nos va a asesorar sobre los derechos que tenemos como consumidores y usuarios para poder arribar a una solución pacífica de la controversia que tengamos, ¿sí? Uh-huh. Pero como siempre yo digo, Mariano, es importante estar informados, consultar, despejarnos las dudas. En Internet hay mucha información, hay muchas asociaciones de consumidores que nos van a brindar ayuda, y como siempre, como ser asistidos por especialistas, por abogados, y por los ministerios por ejemplo, de las organizaciones de consumidores, las OMICs de todos los municipios, es importantísimo eso. Así que como siempre nosotros, Marianos, los exhortamos a los consumidores a que hagan las denuncias y se informen. Genial. Muchísimas gracias, Lucas. Vamos a estar brevemente también conectándonos porque se me han venido a la mente múltiples temas y da para mucho. Así que en breve vamos a conectarnos nuevamente para ir generando estas inquietudes que obviamente tenemos los usuarios, los consumidores y que queremos hacer obviamente valer nuestros derechos. Lucas, como siempre, un placer escucharte y como siempre, MAD Multimedios es tu casa a disposición. Bueno, muchas gracias, Mariano. Por supuesto, siempre a disposición nosotros y bueno, espero obviamente, así será, vamos a volvernos a encontrar y a charlar sobre estos temas que tanto nos interesan.